Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. De vez en cuando nos encontramos con personas que son felices. No son ajenas al dolor, ni están por encima del bien y del mal. No tienen fórmula magistral alguna, ni presumen de hallazgos milagrosos. Pero se les nota felices, porque irradian la envidiable seguridad de haber encontrado su lugar en el mundo. Estoy donde siempre soñé estar. Y estoy pudiendo querer a la gente a la que siempre quise sin conocerles, ¿no? Y eso es muy grande, el poder decir estoy donde siempre quise estar, donde siempre soñé, poder hacer realidad el sueño, eso es muy grande, ¿no? Yo les preguntaba en Vitoria antes de ir al sínodo, ¿qué sabéis del sínodo? Y me decía uno, aquí lo que nos importa es el pinchopote. ¿Existe aquí en Madrid el pinchopote? No hay pinchopote, es allá que los jueves, tomándote una media cañita, pues te dan también tu pincho. Dice aquí lo que nos importa es el pinchopote de los jueves. El resto como que no nos da igual, tenemos nuestra vida ya organizada, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro espacio, nuestro tiempo y como que tampoco nos queremos complicar la vida con más cosas. Creo que muchos de la gente de mi generación, de niños nos ha impactado la figura de los misioneros, ¿no? Los que hemos estado en un colegio religioso, si siempre había algún misionero o alguna película, algo que nos ponían, nos ha impactado. Esa vida de servicio, de entrega a la gente más necesitada, pues de crío nos han impactado mucho. El impacto más fuerte ha sido el de los grupos juveniles de la parroquia, los grupos de tiempo libre, desde crío, y aquellos campamentos que teníamos. Entonces llegó un momento en que yo decía, yo quiero vivir de campamentos toda mi vida. Yo quiero estar siempre de campamentos. Ese estar de campamentos significa una vida en grupo, en comunidad, planificar algo para el bien de alguien, ¿no? Una vida de una cierta austeridad, alejada del consumismo que tenemos, una vida donde se compartan los bienes y las cosas que se tienen con ese grupo y con los demás, una vida en torno a la persona de Jesús, que me fascinó desde niño y que yo siempre lo vi como un modelo de vida muy aceptable y como un proyecto de, ahora decimos, de reino, ¿no? Digo yo, pero entonces decía un proyecto de mundo mejor, de sociedad, ¿no? La avioneta para nosotros es crucial. Podríamos decir son nuestras piernas, bueno, son nuestras alas, ¿no? Alas de Esperanza, que se llama la avioneta, que desde la ONG Alas de Esperanza y todo el apoyo de Selvas Amazónicas, pues nos supone una ayuda tremenda. La misión de Kirigueti y otras misiones, sin la ayuda de la avioneta no podríamos funcionar. Con la avioneta llevamos los desayunos escolares, con la avioneta sacamos de inmediato a un enfermo en 1 hora, el enfermo puede estar en un hospital. Con la avioneta se puede trasladar a una población que tenga un problema determinado. La avioneta para nosotros es la vida, ¿no? Y es una esperanza, ciertamente, para las gentes, ¿no? Es muy bonito el nombre Alas de Esperanza porque responde a lo que realmente es, ¿sí? La radio muchas veces nos ha supuesto el salvar la vida de personas. Un niño de Montetoni, una comunidad que en aquella época estaba a 5 días, y por medio de la radio la comunidad me llamaba y me insistía, padre, este niño está enfermo, que el niño me decía, está muerto, estaba desmayado, ¿no? El niño está muerto, le ha caído un árbol encima, estaban rozando la chacra, se le había caído el árbol encima, le había dejado al niño, no había sido tanto, pero en estas comunidades el niño estaba conmocionado y cuando ya lo trajimos era en coma. De no haber tenido la radio, ese niño con 12 años se nos habría muerto, ¿no? La radio significa salvar a muchas personas. La conexión telefónica que ofrece el nuevo servicio de Internet por satélite
también ha facilitado muchísimo la relación entre los misioneros. Ahora, además de con la clásica estación de radio, pueden comunicarse con mayor fluidez y seguridad. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Habrás visto hoy al Barça, ¿eh? No, no se ha podido ver, no se ha podido ver. Justo hemos prendido el motor para los 4 últimos minutos, nada, el final del partido. Bueno, ¿y qué te ha pasado? ¿Que has tenido problemas con un autobús? El ómnibus de Cuzco a toda velocidad en una curva, pues ahí nos encontramos. No sabía nada, Pedro. Ya que somos habías viejos ya por las carreteras. No sabía que Sí, estabas así. Así es la cosa. Bueno. La camioneta está ahí en Cuzco, pero sí, ahí quedó un poquito chancada. Bueno, no, a mí la camioneta, bueno, tal y como estamos ahora, camionetas, bueno, pero misioneros están mucho más caros que las camionetas. No es tan fácil encontrarlos, oye. Esto es la delicia de mi papá, de mi tierra. Y para estos días de lluvia, que aún no le entra la morriña, esto es lo mejor que hay. Estos días de lluvia, esto es lo mejor. El quesito, el pan... Mira, el chancho. A ver, para probarlo. Esto es lo que más vale, por Dios. Esto es una maravilla. Esto le quita a uno todas las penas. Y los recuerdos que también te trae. Así es, y los recuerdos que me trae. La familia es nuestro arraigo, es lo que nos mantiene firmes, y esa es mi experiencia. Y para mí la presencia de mis padres, el saber que están ahí, saber que mis padres todas las noches rezan por mí, a mí eso me da la vida y a mí eso me mantiene aquí, sí, me mantiene muchísimo. Es el saber que ellos están ahí y que de alguna manera participan de todo esto y están detrás de todo esto, sí. Muy importante. Bajamos el Urubamba, el río Grande, que viene caudaloso como si tuviera prisa por llegar a ser Amazonas, aunque eso sucederá mucho más adelante, cuando lo bauticen como Ucayali y este se una al Marañón. El río puede llevar a la muerte, hay naufragios de la gente, hay desgracias, sí. El río también puede ser la muerte. El río es esfuerzo porque es mucho lo que hay que esforzarse en la época de secas para llegar hasta las comunidades, jalando bote. El río también es alegría, convivencia y motivo de encuentro con los nativos. Para mí, cada vez que viajo a una comunidad con los nativos, los machigengas que me llevan, es la oportunidad que tengo de disfrutar con ellos, de vivir con ellos, de compartir, de meterme en sus bromas, de comer con ellos, pescar con ellos. El río es la posibilidad de vivir con ellos y de meterme en su mundo, ¿no? El río es una aventura también, es una aventura. Los pueblos indígenas tienen una concepción de la selva que en nada se parece a la nuestra. No comprendemos que el bosque es el templo para los pueblos indígenas, que el bosque es la despensa, el bosque es identidad cultural que les define, el bosque es expresión cultural de lo que ellos son, ¿no? Pero claro, el que viene de fuera, el empresario o a veces el gobierno de turno, pues entiende que ese bosque está sin usar. En Sepahua, la única concesión forestal que tiene permiso para operar pertenece a un consorcio maderero de capitales extranjeros. Se trata de Nuevo San Martín SAC. Todos los puestos que requieren una mínima formación o que llevan asociado algún tipo de responsabilidad son ocupados por personas que vienen de fuera. Actualmente están construyendo una pequeña ciudad donde alojar a sus trabajadores. Hasta el momento tenemos más de 100 trabajadores peruanos y 3 chinos. Mi trabajo es agilizar la relación entre chinos y peruanos. Hace 2 años que Pedro Juan llegó a Sepahua. Aquí compagina sus tareas de gerencia con las de traductor.
Aprendió español en Salamanca, donde estuvo 6 años como universitario. Nosotros hacemos todo en base a la ley peruana. Por eso nosotros no estamos robando la madera del Perú, sino exportamos de forma legal la madera de la selva. Nuevo San Martín SAC necesita talar un gran volumen de madera para justificar su inversión y satisfacer la demanda externa. Este gran consorcio maderero trabaja intensamente en sus concesiones autorizadas por el gobierno de Perú. Son alrededor de 91.000 hectáreas, una extensión que equivaldría a la mitad de la provincia de Vizcaya. Las exigencias de la normativa peruana con la extracción de madera son cada vez más estrictas. Está obligada a cumplir con la reforestación, está obligada a pagar los impuestos, que es el canon forestal, está obligada a tener sistemas de seguridad para sus trabajadores, está obligada a pagar un salario, tenerlos en planillas, tener una infraestructura adecuada. Entonces eso es lo que le obliga al Estado a hacer, que lo cumpla o no. Y si los órganos de control son lo suficientemente fuertes y sólidos para hacer que esa empresa lo cumpla estos dictámenes de ley, es otra cosa. Y aquí, con el grito desgarrador de lo que ocurre en la Amazonía, había una determinación muy fuerte, y aparece una determinación muy fuerte de la defensa del territorio. Nuestras sociedades amazónicas son sociedades del bosque. Apostar por la defensa del territorio de las gentes y no dar lugar a dudas en el discurso de la Iglesia. La Iglesia está del lado de los pueblos que se sienten expoliados en sus recursos. Y ese es un mensaje que se ha querido dejar bien claro, que no se quiere ser cómplice y no se quiere estar del lado de quienes utilizan la Amazonía como una despensa de recursos inagotables. Hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial, por ejemplo, la Amazonía. Hijo, este se llama Pitoniari. En esta quebrada anteriormente había cantidad de peces, más que todo boquichico, sábalo. Cuando yo venía a pescar con mis amigos, entonces traíamos nuestra tarrafa, pescamos, había bastante peces. Bueno, ¿no? Hasta que cuando ingresó la empresa, ahora la población tiene miedo, la comunidad tiene miedo de, digamos, venir a hacer pesca porque no sabe si realmente está apto para consumo. Hubo, digamos, derrames, ¿no? Se le puede llamar derrame, la empresa le llama liqueo. Entonces a partir de esa fecha el pez ha huido, se ha escapado, no está. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. En abril de 2016, la prensa peruana publicaba que entre 2002 y 2013 se habían archivado más de 1000 casos de contaminación ambiental. El sector de hidrocarburos encabeza la lista con 832 informes, lo que supone un 80% de las denuncias que no se investigaron. La explotación del gas de Camisea destaca por encima del resto en este apartado con 166 informes de supervisión ambiental. De las 17 principales empresas beneficiadas por los distintos gobiernos del país, Pluspetrol lidera la lista. A lo largo de esos 12 años acumula 136 informes sobre contaminación ambiental que han sido prescritos y archivados. Hemos querido estar comprendiendo el lenguaje de las empresas, viviendo con los nativos, mirando el mundo desde donde ellos lo miran y con ellos. Desde ahí hemos querido ayudar un poquito. Podemos ayudar un poquito en comprender esos parámetros y también el saber todo el dinero que se mueve, los intereses que hay, saber que no es lo mismo $2 millones
que 20 soles, no es lo mismo. La zona del Bajo Urubamba está muy afectado en este momento por la presencia de las empresas de hidrocarburos. Son 3 empresas las que hay ahí mayormente, ¿no? Y es toda la vida de las comunidades nativas ha empezado a girar en torno a esta actividad empresarial. Actualmente estamos en pleno auge, en el pleno apogeo de la actividad de la extracción del gas, y aunque sea una actividad evidentemente formal, legal, organizada, regulada por ley, pues genera una serie de impactos que van mucho más allá de lo que digan las leyes o las propias empresas, ¿no? La tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes, carbón, petróleo y gas, necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. En el tema de los hidrocarburos, la misión ha querido estar como un comunero más con los nativos, intentando hacerles comprender cuál es el lenguaje del petrolero, de los hidrocarburos, cuáles son sus intereses. Hemos peleado porque se les considere que no solamente el diálogo sea entre empresa y Estado, sino que las comunidades nativas tengan una fuerza y tengan algo que decir. Uno de los impactos ambientales más duraderos de la extracción de oro aluvial es el cambio del paisaje amazónico. En Perú, la llamada minería artesanal es particularmente importante en esta región. El Ministerio Peruano del Ambiente calcula que hay más de 30.000 mineros que trabajan en operaciones informales. La formalización es un proceso por el cual el gobierno trató de establecer cierto control sobre los mineros artesanales y que les permitiera vender el oro al Estado, evitando que pasara por contrabando a los países vecinos. Sin embargo, la medida apenas ha incidido en la minería. El oro está en los humedales, está en las quebradas, en los ríos. Una de las formas de extracción más extendidas es la de estas pequeñas explotaciones. Basta con una bomba para lavar la arena, unos cedazos y el trabajo de los carretilleros, los hombres encargados de extraer la tierra y llevarla hasta el lavadero. Miles de ellos llegan a esta región para ganarse la vida pasando penalidades. La mayor cantidad de oro que se extrae aquí no es para el consumo interno del Perú ni para ellos mismos. La mayor cantidad de oro es una demanda de tipo internacional, que está en Suiza, que está en Estados Unidos, que está en China, que son los principales países que compran oro. ¿Y por qué compran oro? Porque claro, es un metal precioso que no se devalúa y es la fuerza, es la base de la economía mundial. Del representante, el presidente de la Federación Indígena que aglutina a toda la Amazonía, de la COICA. Y él dijo, yo me quedé pegado cuando lo escuché, dice, por desgracia, el oro está más cerca de nuestras comunidades que la palabra de Dios. Puerto Maldonado es la capital del departamento menos poblado y más extenso de Perú, Madre de Dios. Desde los años 80, el oro de sus ríos ha sido un imán para los que están dispuestos a sacrificar su vida a cambio de unas chispas de oro. La población se ha duplicado en los últimos 10 años. Ha pasado de 46.000 habitantes en el año 2002 a 92.000. De esta región se extrae el 20% del oro que se explota en el país. Perú es, a día de hoy, el 7º productor de oro a nivel mundial. En este lugar tan rico, los que explotan los recursos y los que sacan el beneficio no invierten nada aquí. Yo pregunto, ¿de dónde son? ¿Dónde pasan sus vacaciones? ¿Dónde estudian sus hijos? ¿Dónde tienes tu casa? En el lugar donde se está sacando el oro hay una casa con 4 plásticos hechos y una maderita y una idea de provisionalidad. Yo vengo aquí, pero no tengo ningún afán de quedarme, de hacer patria aquí. Yo, donde hago patria es afuera. No se trata de 2 crisis separadas. Una crisis social por un lado, los pobres
que no tienen para salir adelante, la marginación, la injusticia, y por otro lado una crisis ambiental, el planeta que vamos destruyendo. Dice, no son dos crisis separadas. No vale que tú defiendas a los loros y que te olvides de los pueblos indígenas. No vale tampoco que tú, por buscar la justicia y la igualdad y por buscar que los pueblos puedan salir adelante, destruyas despiadadamente el planeta. No son dos crisis separadas, se trata de una única crisis socioambiental, porque todo está interrelacionado y todos somos conscientes de que allí donde hay pobreza y hay miseria, precisamente es donde más degradado está el ambiente, y allí donde menos cuidamos el ambiente y más lo degradamos, allá es precisamente donde se dan las peores condiciones sociales. Se trata de una única crisis socioambiental, y eso es lo que se refleja en este término de ecología integral. Lo que estamos viendo en este momento es la zona de la minería informal e ilegal en Madre de Dios, minería aluvial, y la devastación que ha provocado. Es minería absolutamente ilegal e ilegalizable. No se puede formalizar, está en lugar totalmente prohibido. El Ministerio del Ambiente de Perú calcula que la minería aluvial de oro ha devastado más de 100.000 hectáreas de bosques en Madre de Dios. Esto sin contar los árboles que han muerto en pie, las lagunas y los pantanos destruidos. Se trata de una superficie equivalente a 2 veces la isla de Ibiza. Mineral pasa de mano en mano y va subiendo de precio, tal y como pasa con cualquier otro producto en el mercado. El oro se ha convertido en el motor de la economía formal e informal, porque en Perú tenemos también mucha economía informal, del departamento y de una buena parte del país. Evidentemente es una gran oportunidad de trabajo para mucha gente proveniente sobre todo del mundo andino, de las regiones del sur de los Andes, y una oportunidad de trabajo que puede darte un gran beneficio económico, pero que al final también evidentemente genera situaciones humanas bastante conflictivas, ¿no? De enfermedades, de condiciones de vida muy precarias. La impunidad es galopante. Desde el 2008, la Fiscalía de Madre de Dios ha visto 351 casos de trata de personas, de los cuales solo 3 han recibido una sentencia, lo que supone menos del 1% del total. La gran mayoría de denuncias ha sido archivada, sobreseída o se encuentran todavía en investigación previa. En la comisaría de Boca Colorado hay un contingente de 9 policías. Esta pequeña localidad cuenta con 45 prostibares de madera agrupados en el llamado barrio chino. Funcionan con licencia para bares y cantinas. La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Uno de los primeros proyectos que puso en marcha la misión en Sepahua fue el aserradero. La intención era doble: facilitar la construcción de los edificios de la misión y dar trabajo a la gente del lugar. También había un interés por romper con una práctica esclavizadora de las comunidades indígenas, el habilito. El habilito era un sistema perverso por el que se daba dinero o material a los nativos como adelanto de la madera que le correspondía a la comunidad. Pero con engaños de los madereros, los trabajadores quedaban siempre como deudores, es decir, esclavos del patrón. Sigue habiendo una opresión y una concepción de la Amazonía como un lugar de extracción y una utilización de sus habitantes, de sus personas. Ha ido viniendo también gente de fuera, grandes empresas, y el misionero ha tenido que cambiar un poquito su rol de intentar enseñar al nativo y ayudarle a no ser engañado por el maderero, a evitar las injusticias, a evitar una depredación absoluta, siempre estar un poquito al lado de las comunidades, pues para tener una mirada atenta.
Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. ¿Qué habla el número central de la encíclica? Toca el tema del trabajo, ¿no? Tierra, techo y trabajo, ¿no? Las 3 T's de las que habla el Papa. Es que no puede haber una ecología, un discurso ecológico que olvide estas 3 T's. No puede haber un discurso ecológico sincero que olvide el clamor de los pobres. Eso del paraíso terrenal, pues está muy bonito para lo que está, pero al final es el que un bebito se muera desnutrido o que una persona de 27, 28 años se muera por una simple descomposición, pues es un drama muy serio. Y eso no le gusta a nadie. Y no vale decir, no, es que ellos han vivido así y están muy felices así. No, es que eso no gusta a nadie. Ni gusta en España, ni gusta en los pueblos que están por ahí un poquito más aislados, no gusta a nadie. David está en el corazón de una de las regiones de mayor riqueza y variedad étnica de la selva peruana. También en la más codiciada por las empresas de hidrocarburos, con los consiguientes impactos sociales y medioambientales. El famoso y polémico yacimiento del gas de Camisea está dentro de los límites de la misión. Otra de las controversias de la Amazonía es la de quienes plantean un conservacionismo malentendido, que pasa por dejar a su suerte a los pueblos indígenas, o peor aún, recluirlos en reservas, prohibiéndoles que ejerzan su tradicional forma de ganarse la vida con la excusa de preservar hábitats naturales de gran riqueza. Me resulta algo increíble, ¿no? El encontrarme un grupo que hace fuego con 2 palitos, un grupo que cocina, que se vive de la naturaleza y que no necesita de otras cosas, nos resulta fascinante, ¿no? Y lo vemos y decimos, qué bonito, esto tiene que quedar así, ¿no? Y caemos en la tentación de querer congelarlos, ¿no? En el tiempo, ¿no? He descubierto la cultura machigenga en estado puro y esto que no me lo quite nadie, porque me van a malograr la foto la próxima vez que venga, ¿no? Claro, pero es que hay unas vidas, hay gente, hay algo, ¿no? Y lo que hay que hacer es preguntar a estos pueblos a ver qué quieren. La Amazonía se ve como un lugar donde se puede extraer cosas, ¿no? Para la estación, sin darse cuenta de que vive gente. Y luego, en el caso de que viva gente, bueno, pues una especie de zoológico, ¿no? Para que vaya el turismo. O sea, de alguna manera la selva nos tiene que servir como un recurso, ¿no? Si el recurso es la madera, si el recurso son los hidrocarburos. Y si el recurso son los indígenas, pues los indígenas, ¿no? Y si nos interesa que estén ahí parados en el tiempo para hacer nuestras investigaciones antropológicas, pues que nadie entre, que ellos no salgan y que queden ahí, porque queda muy bonito. Pero claro, es muy cruel, ¿no? Es muy cruel. Estos pueblos y nosotros como personas tenemos que encontrar dentro de nosotros los recursos que tenemos para salir adelante y para reinventar el planeta. Y los pueblos indígenas tienen mucho que decir, lo reconoce la encíclica, tienen mucho que aportar en este reinventar nuestra forma de vida. La tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella. Cuando Moisés llegó y vio la zarza ardiente, descálzate porque estás pisando tierra sagrada, ¿no? Pues yo aquí tengo muchas veces presente eso, descálzate, David, que estás pisando una tierra diferente, sagrada, y desnúdate un poco y déjate empapar por esta realidad, ¿no? Ábrete un poquito a un proceso de conversión personal para descubrir la riqueza que hay en estos pueblos y en esta gente, ¿no? Cuando yo miro hacia atrás, ¿no? Claro que ha supuesto un aprendizaje muy fuerte y un aprendizaje a veces más llevadero, un aprendizaje a veces con más sufrimiento, pero un aprendizaje muy válido. Eran ellos tomando su masato, la otra cirniendo, la otra tejiendo su estera o haciendo su cusma y el otro haciendo su flecha. Era la vida cotidiana de las comunidades
el Papa y los nativos sin intermediarios, sin nadie entre medios, en un diálogo de escucha de tú a tú. El pasado mes de octubre, el Papa Francisco escogió el Vicariato de Puerto Maldonado para la celebración del último sínodo sobre la Amazonía. El ecocidio, pecado ecológico que la Iglesia plantea introducir en el catecismo o crear una iglesia con rostro amazónico, fueron algunos de los mensajes que compartió el Papa con el pueblo amazónico y con Monseñor David Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Ni a sus sueños. Pues habló de poco, porque él estaba todo el día con los indígenas. ¿Y qué es lo que piensan los indígenas? ¿Qué quieren los indígenas? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y entonces fue como surge justamente pues toda esta situación del sínodo, en el que pues defiende de manera tajante pues estas 5 conversiones que ha pedido, ¿no? Entre cuales una de las más importantes es la conversión ecológica, de establecimiento de la ecología que él llama integral, ¿no? En el que no se trata de cuidar solamente la naturaleza, sino el hombre también que está dentro de esa misma naturaleza. El Papa, la verdad, sobre esto de la libertad, el Papa, que es el obispo de Roma, ya es uno de los obispos de los que preguntaba si es libre, llega ya al sínodo y dice, no tenía por qué haberlo dicho, pero nos lo contó. Dice, he escuchado ayer con pena entre uno de nosotros, hacía así, ahí estaban los cardenales, los obispos, entre uno de nosotros así, que ayer en la misa de inauguración del sínodo, que uno de nosotros hacía un chiste acerca de ese hombre piadoso que se acercó con sus plumas a entregar la ofrenda, dice el Papa. Y digo yo, ¿qué diferencia hay entre las plumas de ese hombre y los tricornios que usamos en muchos de nuestros dicasterios? Papá nos decía, no miren tan corto, miren un poco más allá. O no sean un poco más paradigmáticos, miren un poquito más a generar procesos que vayan más allá, no se queden en lo concretito, ¿verdad? Como en muchos lugares, pues por ejemplo, son las mujeres las que están llevando las comunidades, son las mujeres las que hacen la celebración de la palabra, son las mujeres las que bautizan, son las mujeres las que presiden los ministerios, son las mujeres las que dirigen la comunidad, o sea, ejercen el diaconado, pero institucionalmente no está reconocido en la Iglesia. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿se puede hacer qué, pero no se puede ser? O sea, bueno, entonces, este tema se le ha vuelto a presentar al Papa, porque el Papa lo que necesita es que le pongamos que estamos todos de acuerdo y él nos va a empujar y nos va a animar a todos. Y uno de los puntos, que es el punto bomba para los medios, ¿verdad? Es lo que subía, es el tema de la ordenación de sacerdotes casados, ¿ya? Bueno, ¿cómo es este asunto para comprenderle bien? ¿Ya? No es que se haya pedido al Papa, en ningún momento nadie ha pedido la abolición del celibato en la Iglesia Católica para los sacerdotes, ¿ya? Eso es una mala interpretación. ¿Cuál es el asunto? El asunto es, imagínense, vicariatos como media España, más de media España, ¿ya? Donde hay 7 sacerdotes. Ha habido comunidades indígenas donde han ido desarrollando su ministerialidad y han ido preparándose como catequistas en su propio idioma, con su propia cultura. Han logrado adecuar la liturgia romana, la han adecuado a las claves de los pueblos indígenas, han logrado adecuarlo. Y se les ordenó de diáconos permanentes. Entonces nos encontramos con lugares donde existen diáconos indígenas que igual llevan 10 años ejerciendo el diaconado, con un reconocimiento de la comunidad, con una formación adecuada, que cuando va el obispo allá les deja a ellos que vayan haciendo la celebración
y él está allá y celebra la Eucaristía, pero los que están llevando la celebración son ellos, y donde el sacerdote puede ir 1 o 2 veces al año. La pregunta es, Santo Padre, ¿y no se podía permitir a estos diáconos en esos lugares para que la gente no se quede sin el derecho a la Eucaristía? No podíamos, o sea, ¿qué es más importante? ¿La Eucaristía o la ley del celibato en estos casos? ¿Qué es más importante? Claro, y ante esa pregunta, pues todos nos quedamos callados y decimos, pues es que lo importante es la Eucaristía. El que tiene algo grande, el que ha descubierto algo grande, lo tiene que contar. El otro día me venía un nativo machigenga en Kirigeti. Padre, he encontrado esto. ¿Será oro? ¿No será oro? Era un mineral, lo había encontrado en la chacra, en el río, a la orilla. Lo tiene que contar, tiene que enseñarlo. La necesidad de hablar de Jesucristo nace de una experiencia personal. Nace del que dice, bueno, yo mi vida no la entiendo sin Jesucristo y a mí me da una fortaleza y me da un aporte que lo considero muy rico. Y ahí lo tienes, y ahí lo tienes, y yo te lo presento, y a ver tú de esto, ¿con qué te quedas? Escuchando la visión que estos pueblos me pueden dar a mí de Jesucristo, del Dios de la vida, del mundo, del hombre, del ser humano, del hombre, de la mujer, escuchando eso, pues ahí yo también, de alguna manera, me estoy evangelizando, ¿no? Creo que no se trata solo de evangelizarles a ellos, sino de dejarse que ellos nos evangelicen, ¿no? Y que a nuestro mundo aburrido, mundo occidental aburrido, ya cansado, y que se olvida de Dios y que no termina de encontrarle, pues que le pueda reencontrar, ¿no? Escuchando a estos pueblos.